Desde que se dio a conocer la existencia de un lugar en Ecuador donde residen cientos de personas con una condición que les impide rebasar los 4 pies o 1,20 m de estatura, no han dejado de llegar científicos y periodistas de todo el mundo, porque aparte de su tamaño diminuto, los residentes del área de Loja están protegidos de 2 de las peores enfermedades de este siglo. Carla Amezola viajó hasta este lugar remoto de los Andes para ser testigo del gigantesco aporte que estas personas pequeñas están haciendo para la humanidad. Amanece en sábado y un avión bimotor se prepara para trasladar a nuestro equipo a un área remota de Ecuador, casi en la frontera con Perú. Por su seguridad permanezca cesado hasta que el avión... El objetivo es visitar varios pueblos andinos donde residen cientos de personas que padecen de una condición que los ha convertido en una curiosidad científica. En nuestro recorrido nos acompaña el doctor Jaime Guevara, el experto mundial en el llamado síndrome de Larón, antes conocido como enanismo. Yo soy de Loja, pero vivo en Zavala. Ellos solo hablan con periodistas y él está presente. El síndrome de Larón, desde mi punto de vista, es una de las enfermedades más importantes del mundo. ¿Por qué? Son solo 300 pacientes en el mundo. 100 de ellos viven en el sur del Ecuador. Y a esos 100 pacientes yo los vengo siguiendo por 22 años. De acuerdo al doctor Guevara, todos son descendientes de judíos sefarditas de España y Portugal que llegaron a la región hace 500 años. Tan solo es necesario, en teoría, que haya venido una sola persona desde España con esta mutación. Nos encontramos en Piñas, ubicada al sur de Ecuador. Aquí se encuentra la mayor concentración de personas con síndrome de Larón en el mundo. Y aquí precisamente vive Meche, la mujer con más estatura dentro de este grupo. Cuando yo me conocí con el doctor, yo tenía 17 años, en donde prácticamente yo llegué al límite de poder crecer. Ayúdame a limpiar esos cositos. Mercedes Romero Robles, quien mide 4 pies y 1 pulgada, no ha dejado que su estatura la limite. Si yo me siento a lamentarme toda la vida de mi condición, no voy a ir a ningún lado. Ay, a él mismo le gusta su foto. Bonito. Ella es locutora de radio, terapeuta de lenguaje y negociante. Además, es madre. Meche vive con su hija Samantha de 17 años, quien tiene una estatura normal para su edad. Es como una compensación. El hecho de saber que ella no tendrá síndrome de Larón y que no va a tener que, en cierto modo, experimentar o sufrir las cosas que uno ha tenido que vivir. Ayudar a sus pacientes con el síndrome de Larón se ha convertido en la misión del doctor Guevara desde hace 20 años, cuando hizo una serie de hallazgos que cautivaron al mundo científico. Me doy cuenta y digo, qué raro, estos pacientes no tienen, a pesar de que tienen obesidad, a pesar de que tienen exceso de grasa, ninguno de los adultos desarrolla diabetes. Paradójicamente, aunque ellos producen cantidades abundantes de la hormona de crecimiento, una mutación genética hace que ésta sea bloqueada por el hígado. Al parecer, el mismo gen que les impide crecer a la normalidad también los protege de la diabetes. Diabetes del 5%. El doctor Guevara también observó que en esta región donde existe un alto índice de cáncer, ninguno de sus pacientes padecían de la enfermedad. Que también las piernas se nos moreteaban ya tanto aguja. Su investigación fue publicada en una prestigiosa revista científica internacional y de inmediato estos humildes pobladores lograron la fama mundial. Luis Antonio Sánchez, conocido como Don Lucho, quien tiene 42 años y mide 4 pies 5 pulgadas, al igual que otros ha ofrecido la mayor parte de su vida a la ciencia, ayudándole al doctor Guevara a entender su misteriosa condición. Yo doy mi vida por encontrar la cura para el cáncer y la diabetes. Doy mi vida. Igual si llega a haber algún tratamiento, digamos, a futuro para los niños o jóvenes con síndrome de Larón, sería una meta cumplida mía.